El helicóptero temblaba mientras descendíamos hacia la isla, como si el propio aparato intentara advertirnos del destino que nos esperaba. Desde la ventana, veía una isla solitaria y desprovista de cualquier indicio de vida humana. Su denso follaje verde apenas ocultaba los acantilados escarpados que se alzaban hacia el cielo gris. Yo, Héctor, he dedicado toda mi vida a buscar criaturas que el mundo considera mitos o invenciones. Mi equipo y yo hemos recorrido lugares remotos, escuchado relatos inverosímiles y explorado territorios en busca de respuestas. Sin embargo, esta misión era diferente. Las desapariciones aquí no eran simples rumores. 6 pescadores locales, 2 investigadores previos y un grupo de turistas habían desaparecido en los últimos meses, todos cerca de esta isla. Los lugareños murmuraban sobre una criatura llamada Ecateko, una bestia marina de las leyendas, y aunque me esforzaba en no darle crédito a tales historias, había algo en los testimonios que me inquietaba. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó en una pequeña explanada cerca de la costa, el viento del océano nos golpeó de lleno, trayendo consigo un aire salado y espeso, casi sofocante. El rugido de las olas golpeando las rocas sonaba a lo lejos, y ese sonido, que debería haber sido tranquilizador, se mezclaba con un murmullo lejano, casi imperceptible. Mi equipo, compuesto por criptozoólogos y biólogos altamente capacitados, estaba listo para enfrentarse a cualquier cosa que se nos presentara. Clara, nuestra experta en ecosistemas marinos, miraba con curiosidad hacia las cuevas que se extendían más allá de la línea costera. Marco, el criptógrafo del equipo, estudiaba las viejas anotaciones sobre las leyendas locales, intentando encontrar algún patrón en los símbolos arcaicos descritos por otros expedicionarios. Todos parecían concentrados, pero había algo en el aire, una tensión que no habíamos sentido en otras expediciones. Tras aterrizar en un pequeño claro, nuestro guía, un hombre local de rostro curtido por el sol y la sal, nos llevó hasta la entrada de las cuevas submarinas, el supuesto epicentro de las desapariciones. Sin embargo, cuando llegamos a la entrada oscura de las cuevas, nuestro guía se detuvo abruptamente. Nos miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando un miedo profundo. Dijo que no entraría, las rocas hablaban. Lo miré con escepticismo, pero algo en su expresión me hizo dudar. Sin más palabras, dio media vuelta y se alejó, dejando que sus pasos se hundieran en la arena húmeda. Nadie le creyó, pese a dejarnos estupefactos, o al menos, nadie lo admitió en voz alta. La caverna era vasta, sus paredes se extendían en todas direcciones en túneles que se hundían en la tierra. Colocamos algunos sensores en la entrada de la cueva y nos dispusimos a adentrarnos en ella. A medida que avanzábamos, una sensación de presión comenzó a instalarse en mi pecho, como si el aire se volviera cada vez más denso, más pesado. ¿Lo sientes?, me preguntó Clara con voz temblorosa mientras sus ojos recorrían las paredes húmedas de la cueva. Es como si algo nos estuviera observando. Asentí, porque yo también lo sentía. Pero no era solo una sensación física, era como si el propio aire estuviera cargado con una presencia, algo que nos envolvía, que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un murmullo suave, un susurro que parecía provenir de todas partes. Al principio pensé que era mi imaginación, el eco del viento moviéndose o el mar deslizándose entre las rocas, pero el sonido era demasiado claro, demasiado articulado. Parecía una voz, aunque no podía entender lo que decía. Me detuve y giré la cabeza, buscando de dónde provenía, pero no había nadie allí, solo las frías y húmedas paredes de la cueva, oscuras y silenciosas. No le di importancia y seguimos caminando, adentrándonos cada vez más en la cueva. A nuestro alrededor, el aire se volvía más frío y el murmullo, ese susurro constante, seguía presente. A veces parecía alejarse, otras veces parecía tan cerca que me hacía dar un respingo. Cada paso que dábamos sentía que algo nos observaba desde la oscuridad. Sentía como la tensión crecía dentro de mí, cada vez más difícil de ignorar. Y entonces, el susurro cambió, se hizo más agudo, más insistente. Al principio, intenté racionalizarlo, pensé que tal vez el viento estaba atrapado en los túneles, generando ese sonido mientras rebotaba en las paredes. Pero pronto fue evidente que no era el viento. Los susurros parecían conocer nuestros nombres, reconocían nuestros miedos más profundos. Cada uno de nosotros comenzó a escuchar su propia versión de los murmullos,
como si la cueva susurrara solo para nosotros. Mis pensamientos no dejaban de enredarse. ¿Era posible que hubiéramos inhalado algo en el aire, alguna sustancia que afectara nuestra percepción? Quizás, lo que estábamos escuchando no era real, sino el resultado de algún tipo de alucinación inducida. Pero entonces vi a Clara, a quien conocía desde hacía años, girar la cabeza bruscamente hacia un punto oscuro en la cueva. Su rostro, normalmente confiado y sereno, estaba pálido, casi desencajado. Se frotaba los brazos de manera compulsiva, como si algo invisible la estuviera tocando. «Héctor, ¿lo oyes?», su voz temblaba mientras sus ojos recorrían las sombras que nos rodeaban. Me llamó por mi nombre, lo juro. Traté de calmarla, pero en el fondo sabía que ella no era la única que había escuchado esa llamada. También había escuchado mi nombre, pronunciado suavemente desde algún rincón oscuro, como si las profundidades me invitaran a seguir avanzando. Esa noche, mientras regresábamos al campamento, nos topamos con los primeros símbolos tallados en las paredes. Eran figuras geométricas con círculos concéntricos que parecían imitar las ondas en el agua. Marco se detuvo a examinarlas. Sus dedos pasaban suavemente por las marcas desgastadas, como si pudiera sentir algo que nosotros no. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Ninguno de estos símbolos corresponde a una civilización conocida. Es como si estuvieran fuera del tiempo». Lo observé mientras tomaba notas frenéticamente, pero había algo en su rostro, en la forma en que sus ojos se estrecharon al mirar los grabados. A la mañana siguiente, Samuel, uno de los investigadores más jóvenes del grupo, no apareció. Su tienda estaba vacía, y sus botas, aún húmedas, yacían junto a la entrada. Revisamos los alrededores con cuidado, pero no encontramos ni rastro de él. No había señales de lucha ni huellas que indicaran hacia dónde podría haber ido, era como si se hubiera desvanecido. La desaparición fue un duro golpe. Durante el desayuno, reinó un silencio denso, roto solo por el ocasional crujido del fuego y el sonido de las olas. A pesar de las tensiones, decidimos seguir adelante, la misión no podía detenerse. Esa tarde, el criptógrafo detectó algo inusual con el sonar que habíamos instalado cerca de la entrada de las cuevas. Algo grande, más allá de cualquier registro conocido en esta zona, apareció en el radar. Era tan vasto que, al principio, pensamos que el equipo había fallado. «Esto es imposible», susurró Marco, con los ojos fijos en la pantalla del sonar. «No hay vida de este tamaño registrada en este lugar». Nos miramos, inquietos. Algo se estaba moviendo bajo nosotros, algo tan grande que ni siquiera teníamos una referencia clara para entenderlo. Decidimos que debíamos seguir investigando. Mientras nos adentrábamos más profundamente en las cuevas, el aire se volvió más denso, más pesado, como si el entorno estuviera comprimiéndonos. Y entonces sucedió. Estábamos en un pasillo estrecho, apenas lo suficientemente amplio para caminar de lado. Clara iba delante, con su cámara encendida, grabando todo lo que encontrábamos. De repente, se detuvo en seco, giró la cabeza lentamente hacia la derecha, mirando hacia un recoveco en la roca, como si algo la hubiera llamado desde allí. Sus ojos estaban fijos en las sombras, su respiración agitada. Y entonces, como en un abrir y cerrar de ojos, algo la arrastró hacia la oscuridad. Su cámara cayó al suelo, aún encendida mientras desaparecía en el abismo. Nos quedamos paralizados por un momento que pareció eterno. Luego corrimos, pero fue inútil. Clara ya no estaba, solo quedaba el eco de nuestros gritos y el constante susurro en nuestras cabezas. Marco recogió el equipo con manos temblorosas. «Algo nos está cazando», murmuré, con el corazón acelerado y el pánico a punto de desbordarse. Sabía que lo que habíamos venido a buscar, esa criatura mitológica, no solo era real, sino que estaba mucho más cerca de lo que habíamos imaginado. Marco y yo éramos los únicos que quedábamos. Los demás habían sido tragados por la oscuridad, consumidos por esa cosa que nos acechaba en las profundidades de las cuevas. A lo largo de todo el día, los susurros se habían intensificado hasta volverse insoportables. Ya no eran simples murmullos, se habían convertido en una cacofonía de voces que no solo nos llamaban por nuestros nombres, sino que parecían conocer nuestros pensamientos más oscuros. Sentía que ya no podía más,
como si cada paso que daba me acercara más a la locura. Marco, por su parte, no estaba mucho mejor, su mirada estaba perdida, sus manos temblaban mientras intentaba mantener algún tipo de control, pero el miedo en sus ojos era evidente. En medio de ese caos mental, algo comenzó a encajar en mi mente, algo que había estado tratando de ignorar, de racionalizar. La criatura, Ikateco, no nos estaba cazando por hambre, no quería devorarnos físicamente, no al principio. Era más astuto que eso, nos estaba atrapando psicológicamente, jugando con nuestros sentidos, alimentándose de nuestra confusión, del miedo que nos devoraba desde adentro. Y entonces lo comprendí, estaba usando nuestros propios equipos para amplificar su control. El sonar, las cámaras, las radios, todos esos dispositivos que dependían de ondas, de frecuencias, estaban actuando como conductos, intensificando su influencia. Tenemos que desactivar todo, le dije a Marco, que apenas podía escucharme a través de los susurros. Él me miró, confundido al principio, pero luego la comprensión lentamente se instaló en sus ojos, luego, temblando, asintió. Nos apresuramos a apagar cada pieza de equipo que llevábamos. Al hacerlo, el cambio fue inmediato. El ambiente en la cueva se sumió en una oscuridad casi absoluta, pero con la oscuridad vino un silencio momentáneo. Los susurros, aunque no desaparecieron del todo, se debilitaron considerablemente, como si hubiéramos cortado su fuente de energía. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar sin la presión constante en mi pecho, pero el alivio no duró mucho. Los susurros no habían desaparecido por completo, aún se sentían, como un eco lejano, como si algo nos llamara desde las profundidades de la tierra. Teníamos que ir al origen, sabíamos dónde estaba, o al menos creíamos saberlo, la cámara sumergida que habíamos detectado el día anterior. Esa era la fuente, no había otra explicación. Nos preparamos en silencio, éramos dos hombres al borde de la locura, sabiendo que el final estaba cerca, de una forma u otra. Me armé con una linterna, el único dispositivo que me quedaba, y empecé a caminar hacia la cámara. Marco me seguía de cerca, pero su respiración era cada vez más errática, podía sentir cómo el miedo lo consumía lentamente. La cámara sumergida estaba justo frente a nosotros, un lago oscuro y frío que se extendía hacia abajo, más allá de lo que la luz de mi linterna podía alcanzar. El agua era densa, casi viscosa, y su superficie parecía vibrar ligeramente, como si algo bajo ella estuviera esperando. No había más opción, me preparé y me sumergí. El agua me envolvió de inmediato, su temperatura me atravesó como un puñal helado. Cada brazada hacia abajo era una lucha contra la corriente que parecía empujarme hacia la superficie. Sabía que, si volvía, no habría escapatoria. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza, más fuertes, más insistentes. Era como si la propia criatura estuviera conectada conmigo, como si hubiera estado esperándome. Y entonces, lo vi, al principio, solo fue una silueta enorme en la penumbra, un contorno que parecía confundir a mis ojos. Pero conforme me acerqué, la enormidad de la criatura se hizo evidente. Ikateco no era simplemente una bestia, era una amalgama de todo lo que habíamos temido. Su cuerpo colosal estaba cubierto de una piel que parecía piedra, escamas fusionadas con la roca misma de la cueva, como si hubiera sido parte de este lugar durante eones. Pero lo más pasmoso eran sus ojos que brillaban con una maldad que no pertenecía a este mundo. Eran pozos insondables de oscuridad que irradiaban una inteligencia antigua y perversa. Y la boca de la criatura no era lo que imaginaba, no era solo una abertura, era la fuente de los susurros, un abismo insondable que exhalaba esa maldita frecuencia. Sentí como cada célula de mi cuerpo respondía a ese sonido, como mi mente se retorcía bajo su influencia, llevándome al borde de la locura. Por un momento, me quedé paralizado, atrapado en el pánico absoluto de lo que estaba viendo. Ikateco no era solo una criatura física, era una presencia, un ser que existía más allá de lo que podía comprender. Estaba atrapado aquí, prisionero de esta cámara sumergida, pero había aprendido a proyectarse, a influir en aquellos lo suficientemente desafortunados para acercarse. Cuando sentí que mi mente estaba a punto de estallar, supe lo que tenía que hacer. Tenía que escapar, sumergirme más allá de su alcance, más allá de su voz. No había otra opción, no podía derrotarlo, solo podía evitarlo.
con el último aliento que me quedaba, me impulsé hacia el fondo, más profundo en la oscuridad, más allá del alcance de su maldita voz. A medida que descendía, el susurro se debilitó. Sentí como su influencia se desvanecía lentamente. La presión en mi mente comenzó a aligerarse, y cuando el susurro finalmente desapareció por completo, supe que estaba a salvo. Pero también sabía que no podía hacer nada por Marco. Él no había descendido conmigo, estaba perdido. Cuando finalmente salí a la superficie, jadeando, ya no había susurros. Solo el sonido del agua goteando en la cueva y el eco de mi propia respiración. Regresé solo, dejando a los demás atrás, consumidos por la criatura. Pero aunque escapé físicamente, algo en mí se había roto. Aún hoy, en medio de la noche, en los momentos más tranquilos, puedo escuchar esos susurros, débiles, lejanos, pero siempre presentes. Es como si las profundidades me llamaran de nuevo, como si no hubiera escapado del todo. Y sé que algún día responderé. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.